todos la deben ver para pues ponerse al día en esto de los reportes. Quizá si están muy bien hechos sus reportes y resúmenes y tareas, pues puntos extra, ¿verdad?, para su calificación parcial. Perdón. Pero la base de las calificaciones es, como digo, los reportes en sí y el examen parcial. Los reportes, como les expliqué hace mucho, deben tener una introducción, ¿y ahora qué pasa? Estas secciones, ¿verdad? Yo sé que pues no estamos en clases presenciales y dar un laboratorio en estas condiciones es más complicado. Por eso, pues les doy aquí presentaciones, ¿verdad?, con una introducción al tema, con varias cuestiones para que ustedes tengan conocimiento de los fundamentos de las técnicas. El desarrollo experimental no lo hacemos, pero pasamos muchos videos. De ahí les pido resúmenes y de ahí debe hacerse el desarrollo experimental. Hemos dado resultados en todas las prácticas, ¿verdad?, con imágenes, con datos, dependiendo de qué resultados se trate. Y las conclusiones, por supuesto, son propias de ustedes, ¿verdad? Entonces, la clase gira en torno a todo esto, ¿verdad? Esa es la idea de dar videos, de mostrar diferentes enfoques para que podamos hacer los reportes que nos hacen falta y de alguna manera sustituir las cuestiones presenciales, ¿verdad? Hemos estado usando métodos como microscopía óptica, como difracción de rayos X, como molienda mecánica, como síntesis química, como etcétera, ¿verdad? Y en todas ellas el equipo es muy caro y muy delicado. Cuando hacemos la clase presencial, difícilmente pueden ustedes accesar a los equipos. Difícilmente pueden manejar un microscopio electrónico porque para eso se necesita pues, un curso. Esta es una introducción, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de videos incluso me ha parecido y les he comentado que es muy probablemente una práctica que se debe seguir después de que podamos regresar a clases presenciales. Los resultados, pues sí, se tendrían que obtener cada vez, ¿verdad? Y presenciarían cómo tomamos las imágenes, cómo corre un difractómetro, ¿verdad?, cómo se va usando el microscopio óptico, etc. Entonces,
para su calificación es muy importante, por eso es que estoy haciendo hincapié. Los reportes que se han estado asignando están en el Classroom en dos formas. Una, cuando se les expliqué aquí el 9 de noviembre, y otra, una lista, ¿verdad?, que hice aparte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es muy importante que se pongan al corriente. ¿Preguntas, dudas? Yo sí tengo una duda, profesor. Escucho. Con respecto a las prácticas de difracción de rayos X, nosotros habíamos dividido las prácticas en la práctica A y la B, que era la de principios y polvos y la de polvos, pero nunca hablamos sobre la práctica de nanoalambres con difracción. Ah, no hicimos nanolambres por difracción porque eran oro, ¿no? Sí. Entonces, es que ahí marca entonces 3 reportes, pero No, nosotros hicimos 2. se me pasó, entonces quitamos esa, ¿no? Ok, profesor. Yo también tengo una dudita sobre pues las prácticas de microscopía óptica. Es que, bueno, me parece que habíamos quedado que había que hacer una de síntesis de nanolambda, otra de síntesis por molienda, y el de microscopía abarcaba los resultados de los dos, pero, o sea, abarcaba microscopía tanto en polvos como en nanoalambres, pero ahí las puso separadas. Eh, entonces, pues no sé. No sé si recuerden que tuvimos que dar una presentación extra sobre la síntesis de nanoalambres, con lo que llamábamos depósito de vapores sobre rejillas de cobre. ¿Sí? Sí, sí. Esa abarcaba síntesis y microscopía óptica, ¿verdad? En conjunto. Esa es la única que combinaba todo, ¿no? Pero había microscopía óptica introductoria y microscopía óptica de molienda mecánica de los polvos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, bueno, entonces, bueno, por lo menos en mi caso, mi reporte de microscopía abarcaba eh, pues, eh, pues la caracterización de ambos, porque vimos la caracterización en nanoalambres antes. Esa es la parte que se trata de hacer más fácil, porque entonces falta la síntesis. No tocaste la síntesis por depósito químico, depósito de vapores, ¿tú sí? No, bueno, eso lo cubría. Creo que a partir de tus comentarios fue que se hizo una clase sobre eso, compañero, y no se reporta. No, sí lo reporté en el de síntesis de nanoalambres, pero pues en el de microscopía óptica, la caracterización por microscopía óptica de los nanoalambres, pues la vimos antes, entonces pues viene reportada en el de microscopía óptica, pero si gusta, pues Pues como tú separo en dos veas, yo prácticas. voy a ver estoy viendo los reportes y ya viene incluido y está más o menos lógico, pues lo tomaría en cuenta. Yo nada más estoy diciendo que pues los reportes, la guía de reportes que yo tengo en mente es la que les pasé, ¿no? Si ya están incluidos y creen que es suficiente, pues se lo dejo a su consideración. Bueno, es que igual yo que el compañero, también hice mi reporte de síntesis de nanoalambres, el de síntesis de molienda mecánica y en el de microscopía óptica abarqué ambos. No Bueno, hice cada uno por porque separado. luego muchas tendencias es hacer un reporte
tan simple y tan fácil como sea posible, ¿no? Media página aquí, media página allá, y no se describe todo. Ujú. Les he Bueno, pedido que incluyan en la síntesis imágenes de los videos, y lo veo raro. Si no es su caso, no tienen de qué preocuparse, ¿verdad? Pero si sí lo es, como les dije antes, tienen oportunidad de volver a hacerlo. Lo que no quiero es calificar, y no voy a calificar con 10 si no está completo. ok, bueno, ¿y usted a qué se le acomoda más? Porque, por ejemplo, mi reporte de Ahí microscopía, está en la lista lo que a mí se me acomoda, lo que yo organizaría. Se me ok, pasó uno, lo quitamos. Si ya está incluido todo en sus reportes y están toda la información puesta, no tienen de qué preocuparse. Pero si no lo está, pues entonces, cuando lo vea y lo califique, me voy a dar cuenta, ¿no? El laboratorio normalmente tiene 3, 4 personas y parece que no se ofreció varios semestres. Puse una lista de 10 o 12 reportes, ¿no? Ustedes son entre 12 y 15. No sé si todavía son los 14 o 15 o ya se dieron de baja. Multipliquen 12 por 12, da 144. Es un montón de trabajo y ya lo empecé a hacer. Pero a veces cuando tiene uno tanto trabajo, pues tiene uno que poner normas. ¿Está o no está? Porque de otra manera, ¿cómo le hago yo? ¿Sí? Aparte, este trabajo que ustedes ven de presentaciones, ponerles videos, buscar imágenes, es muchísimo más trabajo cuando se hace la clase presencial. También tienen que ver mi lado. Porque parece que mi clase les parece mala, pero tiene un montón de trabajo. Y mala nada más porque no es fácil para ustedes, en muchos casos. bueno, en mi caso no me parece mala, solo evidentemente hay mucho trabajo, ha habido un poco de desorganización entre nosotros y usted. Pero, Pues sí, pero muchas de las desorganizaciones porque desde mi punto de vista se niegan a trabajar. Y como les he dicho muchas veces, la única forma de aprender es trabajando. Quizás no sea el caso particular de tuyo, Samuel, pero como les explico, yo veo poco trabajo de su parte. Si ustedes desean hacer resúmenes, si ustedes desean hacer todas las tareas, les sirve como puntos extra, pero les sirve más como conocimiento, como algo que aprenden. sí, ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo aquí? Yo tengo otra duda Dígase. en cuanto a los reportes que, según dicen, que corresponden al examen uno, ¿qué formato deben seguir? Porque pues obviamente ahí no hay Ahí desarrollo experimental, los resultados. examen uno, pues ya no se hacen, ¿verdad? Ya fueron parte del primer examen. Al menos así lo entendí yo. A no ser que ustedes quieran hacer los reportes para ganar puntos en el parcial, que les haya ido muy mal. Cualquier cosa que tenga con trabajar, a mí me cae bien. Así es que, si ustedes quieren hacer esos reportes, yo lo combinaría con el examen parcial único. Bueno, y en caso de que sí, los- ¿qué formato tienen que seguir? Porque pues no tienen resultados o desarrollo experimental como todo otro. Sería como un análisis, ensayo, como
En el caso de la plática de Feynman sería un análisis, ¿verdad? Eh, los resultados y discusión, pues primero se desarrollaría en una introducción y en un desarrollo de la plática, pues los temas que se tratan, ¿ya? No con una línea, sino con párrafos, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone al final? ¿Y qué salió de eso? ¿Tuvo alguna repercusión? Esos resultados y discusión, ¿verdad? Y luego las conclusiones propias, pues claro que pueden ir, ¿no? ¿Cierto? En Sí. esos temas hay partes para hablar de desarrollos y de resultados y de conclusiones, ¿verdad? No hay mucha introducción, pero la introducción también podría ser el tiempo en el que Feynman hace eso, ¿no? ¿Dónde estaba centrado el interés? Por supuesto, la relatividad era parte importantísima en los 40, 50, ¿no? Después de comprobarse drásticamente los resultados, ¿verdad? ¿O no? Sí, Al saberse la explosión de bombas atómicas y que todo esto tenía sentido, pues la parte cuántica se acelera terriblemente, ¿no? Esa sería una parte de introducción, en qué tiempo vivía Feynman, ¿no? Pero les digo, si no quieren poner eso, no, pero hay desarrollo de la plática, hay resultados, qué fue lo que ocurre, hay una discusión muy amplia sobre los resultados, incluso la nanociencia como resultado de eso, ¿no? ¿Por qué se detiene? Pues porque no podíamos ver nanopartículas en ese tiempo. ¿Por qué se detiene? Porque los métodos de síntesis sin caracterización, pues, ¿cómo le hacemos, no? Poco a poco se desarrollan microscopios ópticos electrónicos, difracción de rayos X, que ya pueden comprobar la existencia de nanomateriales. Pero todo eso es discusión y resultados de la plática, ¿no? De Feynman, por decir un ejemplo, que creo que es el más complicado en todos esos temas, ¿no? Donde menos se ve cuál es el desarrollo, los resultados y discusión. ok, está bien. ¿Comentarios? ¿De acuerdo o todavía dudas? No, sí, está bien, quedó claro. Bueno, en dado caso, sí me queda un poco la duda de en ese reporte qué iría en el procedimiento experimental. El procedimiento, el desarrollo experimental, ¿no? Pues es Sí. el desarrollo de la plática, de qué trata la plática, ¿verdad? Es más Ah, bien desarrollo. Pero aquí no puse yo procedimiento, ¿verdad? Es desarrollo. Ujú. ok. ¿Sí? Yo tengo otra duda, bueno, sí es una duda. En el de difracción de rayos X que dice principios y polvos, pues ahí habíamos puesto, me parece que los datos que nos puso sobre oro y aluminio, que nos dijo que pues ya teníamos información de eso y pues básicamente era como confirmar que todo estaba saliendo como lo Sí, planeábamos, pero ¿no? nada más el método, cómo funciona. Vamos a poner el desarrollo experimental si existe, hay videos, se hace lo mismo, ¿verdad? Y los Sí, bueno, resultados son para corroborar que salió. ¿Qué quiere decir eso? Que los picos están en los puntos que se esperan, ¿verdad? Les pasé sí, también bueno, unas tablas, la comparación es la discusión y las conclusiones es, pues se vio el método, se trabajó con el mismo, se conocen los principios y su desarrollo experimental y las muestras de oro y eso coinciden con los resultados obtenidos, por ejemplo. sí, pues precisamente eso es lo que
lo que hicimos, bueno, lo que hice yo al menos, pero lo que me llama la atención es que en el reporte, o bueno, en la lista de reportes, puso que fue con níquel, cobalto y magnesio. Y Bueno, era el plan, ¿se acuerdan? Que íbamos a buscar níquel, cobalto y magnesio y después nada más encontré oro y cobalto, ¿no? O titanio, no me acuerdo. ok, pero entonces, bueno, entonces esa Sí, pues simplemente era parte de cuáles se encontraban, ¿no? Esa fue otra de las grandes dificultades, ¿no? Ir a la oficina, sacar los datos. Porque no sé si ustedes sepan, pero tampoco a nosotros nos dejan estar allá, ¿verdad? Tiene que llegar uno con un permiso especial y luego cada hora, cada media hora van a dar la vuelta a ver si ya se fue uno, ¿no? ¿Sí? sí, ok. Muy bien. Barrueta, Austria, Estefanía está por ahí. Sí, presente. García Cepeda, Valeria. Presente. Granados, Gregorio Axel. Presente. Ya no viene González García Edgar, ¿verdad? Aquí estoy, profesor. Ups. Tienes muchas faltas, colega. Lara Zavala Joshua. Márquez No se Gabriel. pudo conectar porque se le fue la luz, pero en cuanto regrese se conecta. Ok. Márquez Galindo Samuel Joshua. Presente. También Lara tiene muchos problemas porque nunca pasa lista. Márquez Lara Luis Antonio. Presente. Monsalvo Sánchez Fernando. Moreno Aldana Margarita. Presente. Moreno Ruiz Armando. Presente. Ojeda García Castillo Grecia. Presente. Villabravo Abertano. Presente. Villaseñor Márquez. Yáñez Armenta Aarón. Presente. Zaragoza Corona Eduardo. Presente. Fernando Monsalvo todavía está tomando la clase. Lara Zavala Joshua, creo que también lo he visto, pero también tiene muchas faltas. Les estoy compartiendo una presentación. Este es el último tema que vamos a tocar. Creo que antes de tocar el tema de microscopía electrónica de transmisión, es importante hablar de la resolución, ¿verdad? Estoy cambiando la presentación, ¿todos la ven? Sí. Entonces, la idea es definir qué es resolución y primero ver las necesidades en función de caracterizar nanomateriales. En principio, nos interesa conocer la estructura, la forma, la composición química, si se dan nanopartículas o si se dan diferentes fases, pues igual la estructura y composición de las mismas o de las interfaces, ¿verdad? Cuando hablamos de nanomateriales o materiales nanoestructurados, pues los requerimientos de caracterización se vuelven más
exigentes, porque se requiere una alta resolución espacial. Resolución espacial desde el punto de vista que necesitamos ver cosas que están separadas muy poquito. ¿Para qué? Para determinar la estructura, para determinar la composición, con una precisión casi atómica. ¿Por qué? Pues porque los nanomateriales son muy pequeñitos, ¿ya? Entonces, la precisión de la caracterización, pues aumenta. Por supuesto, depende de la dimensión que se va a cuantificar. Y para materiales nanoestructurados o nanocomponentes, pues la precisión que depende de la dimensión se hace muy alta, ¿verdad? La distancia se vuelve muy pequeñita. Si queremos una precisión de 1% de un nanómetro, pues tenemos que tener una precisión de alrededor de 0.1 angstrom. 1% de un nanómetro. ¿Esto es suficiente? Pues sí, muchas estructuras cristalinas tienen parámetros reticulares menores a 1 nanómetro. Entonces, podemos aplicar microscopía de transmisión, alta resolución, a todo esto, ¿verdad? De ahí la necesidad de tener una resolución muy alta. Cuando tenemos dimensiones pequeñas, la precisión nos marca que hay que tener una resolución muy alta, ¿no? Mucho, muy alta, ¿verdad? Entonces, ahí hay que empezar a preguntarnos, para un material como el silicio, ¿verdad? Si queremos una resolución de alrededor de 1 angstrom, ¿verdad? Con 1 angstrom podemos ver todos estos espaciamientos en el silicio de la estructura, los del plano 1,1, 2,0, 3,1, un montón, ¿verdad? Si tenemos una resolución de 2 angstroms, nada más veríamos espaciamientos 1,1,1 y ningún otro más. La información que tendríamos sería muy pequeña. Pero si la resolución se vuelve buena, pues entonces lo que podemos caracterizar se hace más. ¿A qué voy con esto? Que pues claramente necesitamos equipos que tengan cada vez una mayor resolución, ¿no? Que esta distancia se pueda hacer tan pequeña como sea necesario para caracterizar materiales nanoestructurados, conocer cuál es su estructura, conocer cuáles son los espaciamientos, cuáles son las distancias entre planos, ¿verdad? Este es el criterio de Rayleigh, ¿verdad? Para la resolución teórica es esta distancia y depende directamente de la longitud de onda. Si tenemos una longitud de onda grande, esta distancia va a ser grande y la resolución va a ser mala. Si tenemos una longitud de onda pequeña, como para el caso de electrones, pues esta resolución va a ser muy alta porque la distancia va a ser muy pequeñita. Entonces, el uso de electrones, por un lado, se justifica porque tienen una longitud de onda pequeña, ¿verdad? Y podemos tener un margen de caracterización muchísimo más amplio. Podemos caracterizar a distancias mucho más pequeñas, ¿verdad? Y podemos hablar de conocer la estructura, conocer, caracterizar completamente el material.
Para materiales nanoestructurados, entonces, hace muy importante el uso de microscopías de transmisión con electrones, como en el caso de la microscopía electrónica de transmisión. ¿Se acuerdan que en la microscopía electrónica de barrido trabajábamos con energías de alrededor de cuánto, colegas? ¿Se acuerdan cuál era la energía de los electrones para microscopía de barrido? ¿No? Se las recuerdo. La más alta que podíamos usar era 30 kilovolts o 40. ¿No? La más usual era entre 10 y 15. Para materiales muy insensibles a las, pues podíamos usar 20, 10, 15, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la respuesta de los electrones venía de un volumen de interacción y que mientras más alta era la energía, pues más alto era el volumen y la información venía de partes más internas de la muestra, ¿no? De tal manera que en microscopía electrónica de barrido, el volumen de interacción, de dónde provenían los electrones, dependía de la energía, ¿verdad? Y de la longitud de onda, que es directamente proporcional. La energía, pues aproximadamente igual a 5, 10, todo esto hablando del microscopio electrónico de barrido, ¿verdad? Y de aquí salían de este volumen de interacción las señales que se detectaban con precisamente detectores especiales, ¿no? Pero si hablamos ahora del microscopio de transmisión, pues necesitamos longitudes de onda pequeñas. Entonces, la energía, pues tiene que aumentar, ¿verdad? La mínima sería 80, puede ser 100. Hay microscopios que llegan a 300 kiloelectronvolts, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder satisfacer la resolución que necesitamos y podamos caracterizar cada vez con mayor eficiencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo duda en la expresión del criterio de Rayleigh. Ujú. ¿Qué es el beta que está en el denominador? Se pone como una constante del medio que está atravesando y depende del vacío, del agua, de lo que tú tengas en una definición más completa, ¿verdad? Y aquí lo único que hice fue, pues, resumirla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante para el caso era mostrar la dependencia con la longitud de onda, ¿no? Porque la longitud de onda varía en un instrumento o varía en el otro, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, entonces ese lambda es de la radiación incidente. Ajá. Sí. El medio y todo eso, ¿no? En microscopía de transmisión tenemos mayores energías porque las longitudes de onda se vuelven más pequeñas. ¿Por qué? Porque queremos caracterizar
a niveles más altos, ¿verdad? Con más precisión. Ok. La longitud de onda es tan pequeña y tan importante que entonces, en lugar de tener un volumen de interacción como en el MEP, ahora los electrones van a atravesar la muestra, ¿verdad? Ahora ya no van a ser recibidos acá por detectores, ¿verdad? Anteriormente salían de aquí y se iban a un detector. Ahora en el caso que estamos viendo van a atravesar la muestra y van a formar imágenes ópticamente después de la muestra. En el MET se usan energías más altas y se usan muestras delgadas. En el MEP se usan energías más bajas y se pueden usar muestras delgadas o gruesas porque la señal se detecta por encima de la muestra. ¿Alguna pregunta con estas diferencias, colegas? Entonces, en el caso del MEP, también por eso es que la resolución es un poco más baja que en el MET, ¿no? Porque la energía que sale, por ejemplo, de los electrones secundarios es muy poca y entonces la lambda es, pues, larga, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, claro, pero otra forma de verlo es un paso intermedio en la caracterización, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Aquí en vemos una muestra más grande que esto. Aquí ya se va localizando más la información. Por decir algo, aquí vemos las hojitas, ¿verdad? Y aquí vemos el borde o el interior de las hojitas, ¿verdad? Un pedacito de la hojita y aquí vemos toda la hojita completa. Y en difracción de rayos X vemos todo el árbol. Todas son necesarias porque queremos saber cómo está la muestra, cómo están localmente las partículas y cómo está cada partícula.